Muy buenas tardes, ingeniera. El día de hoy, mi compañera y yo vamos a exponer sobre nuestro proyecto de investigación, el capítulo 2 sobre el marco teórico. Primero tenemos nuestros antecedentes, son acerca de el cacao y la pasta de cacao orgánico. Son cuatro antecedentes y vamos a continuar con lo que es la materia prima, que primeramente tenemos lo que es el cacao. El cacao es una baya denominada o mazorca o maraca con forma de calabacín alargado que al madurar se vuelve amarilla. Cada baya contiene entre 30 y 50 semillas. Los granos de cacao fermentados son secados y tostados y se usan para hacer el chocolate. Vamos a hablar, ingeniera, sobre la composición del cacao. Más abajo, por favor. Bien. Hemos considerado una tabla en donde considera lo siguiente. Macronutrientes, ya sea la grasa, carbohidratos, proteínas, cuánto porcentaje tiene el cacao y también la composición aproximada que vamos a dar. Y más que todo lo obtuvimos de una fuente de Baar de 2014 y más que todo es recuperado de una referencia que nosotros hemos leído. También contiene el 3% de minerales, hierro, magnesio, fósforo. Las propiedades medicinales del cacao son muchas. Una de ellas es antioxidante, cardiovascular, disminuye hasta un 42% de envejecimiento celular y retrasa la acción de las enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado mediante investigaciones que el cacao ayuda a combatir las bacterias que provocan la septicemia y los forúnculos. Otra propiedad es que el cacao tiene un suave efecto sobre la mente y las emociones. Aumenta la agudeza mental y calma y relaja el cuerpo. Los granos de cacao contienen magnesio, bromo, hierro, vitamina C, omega 6 y fibras, además de que son muy ricos en flavonoides. ¿Sí? Acá también vamos con nuestra segunda tabla de valor nutricional sobre el cacao, que nuestra fuente es Collazos de 1996. Continuamos con la harina de plátano, que es nuestra segunda materia prima más importante. Esta va a ser nuestra variable independiente, ya que de acuerdo a él vamos a hacer nuestro proyecto. La harina de banano o la harina de plátano es una excelente fuente de minerales y vitaminas. También posee un índice glucémico bajo, por lo que se considera un buen suplemento alimenticio. Si lo consumimos de manera correcta y equilibrada, podemos mejorar algunos puntos importantes de nuestra salud, como la pérdida de peso, el control de azúcar en la sangre y favorece al tránsito intestinal. Según nuestra fuente de Corpoica del 2019. Vamos a continuación sobre la composición de la harina de plátano. El banano, por su contenido de hidratos de carbono, proporciona un gran valor calórico elevado. Los nutrientes más representativos del banano son energías, proteínas, fibras dietéticas, hierro, zinc, calcio, vitamina A, vitamina C y ácido folícico, sin despreciar su elevado aporte de fibra del tipo fruto oligosacáridos. Es rico en dopamina de efecto vasoconstrictor y serotonina. Representamos nuestra tabla 3, que es nuestro valor nutricional más que todo de la harina de plátano, y nuestra fuente en sí sería el servicio de acreditación ecuatoriana. Y también para parámetros acreditados por 2ALA con certificados. También vamos a brindarle la información nutricional según la etiqueta de lo que nosotros hemos comprado, que el valor energético es de 1619
Tenemos grasas, que es el 0,40 gramos, de las cuales grasas saturadas tenemos que es un 0,16 gramos, hidratos de carbono, que es el 92 gramos, de los azúcares es 0 gramos, proteínas tiene un 3,16 gramos y sal tiene un 0 gramos. Ahora vamos a hablar sobre el proceso industrial enfocado en la elaboración del chocolate. Para la elaboración del chocolate se necesita una mezcla de cacao o polvo de cacao, manteca de cacao y azúcar. Después, según el producto que se quiera obtener, se añadirán otros ingredientes como la leche, almendras, avellanas, frutas, etc. Las fases de la fabricación del chocolate son el tostado, la molienda, la mezcla, el molino fino, el conchado, el templado, el moldeado y el envasado. Si se quiere separar la manteca del cacao para obtener, por ejemplo, el cacao en polvo desgrasado, tenemos la fase adicional de alcalinización. Vamos a detallar a continuación las operaciones de procesos unitarios. Primero, que es la recepción. En esta etapa vamos a recibir el cacao en mazorca, haba o seco, que se va a servir de materia prima para el proceso de beneficio y comercialización. Se realizará el control de calidad de la materia prima con el fin de caracterizarla y establecer si cumple con los requisitos establecidos de compra. Pasamos al descascarillado. Es el proceso en el cual se elimina la cáscara, la cual constituye la cubierta exterior de la semilla del cacao. Y se usa una máquina de descascarillador. Pasamos al siguiente paso, que es el tostado. Después de limpiar el cacao crudo, pasando los granos por tamices, estos se tuestan para ayudar a desarrollar sus cualidades de aroma y sabor. Este proceso se lleva a cabo automáticamente a una temperatura de 130 grados Celsius durante aproximadamente de 15 o 20 minutos y se realiza en una tostadora, como observan en la imagen. Vamos a pasar a la molienda. Los granos de cacao son molidos varias veces hasta que vuelvan superficialmente finos. La presión y la fricción producen una mezcla líquida pero espesa, de textura suave, que es la pasta de cacao, que servirá bien para fabricar chocolate o para hacer cacao en polvo. Alcalinización. A la pasta del cacao, que se somete a un proceso de prensado con el fin de extraer la manteca de cacao. Este proceso ayuda a eliminar la acidez o amargura típica del cacao. Al eliminar de la pasta de cacao, obtenemos el cacao en polvo, que puede ser utilizado solo o como materia prima de otros productos. Acá usamos la maquinaria de un triturador. Vamos después a un prensado. El licor de cacao se prensa a temperatura para extraer la manteca de cacao, dejando una masa sólida llamada pasta de cacao, y cuyo contenido en grasa es casi nulo. Y acá usamos una prensa hidráulica. Pasamos al conchado. En las máquinas llamadas conchas se calientan normalmente entre 100 y 6.000 kilogramos de masa de chocolate a una temperatura de 80 grados Celsius. Durante este proceso se agita y amasa la pasta con potentes agitadores mecánicos con objetivo de obtener las propiedades deseadas. En esta fase se producen las reacciones de caramelización, eliminando la humedad y los ácidos volátiles, obteniendo una emulsión perfecta. Durante 1 o 3 días, la masa de chocolate se refina en las conchas a una temperatura de 50 y 60 grados Celsius. Y acá usamos una conchadora. Vamos a pasar a la etapa de templado. En esta fase se reduce la temperatura del chocolate para garantizar la cristalización de la manteca de cacao en una unidad mínima de 1%, mientras que los cristales del tipo inestable están listos para ser moldeados. Después de ser calentados,
sin sobrepasar los 35 grados Celsius. Acá usamos una máquina templadora. Pasamos al moldeado. En este proceso se vierte la masa líquida del cacao en moldes. Además, es el momento de añadir complementos que vaya a llevar. Los moldes son introducidos en un molde a baja temperatura donde el chocolate se endurece adquiriendo la forma definitiva. Usamos a los moldeadores. Pasamos al envasado. Los productos finales son llevados por transportadores a las máquinas de embalaje y son envueltos en papel. Vamos a usar un dosificador. Luego tenemos el diagrama industrial, donde se presenta un proceso ya a nivel de industria, donde también se observa los mismos, en este caso, el mismo proceso que ha pasado y que menciona mi compañera en un diagrama de flujo. Esta vez, esta imagen representa más que todo los flujos en el cual están siendo llevados cada porcentaje de cacao y cuál es el peso exacto a los que está acostumbrado la industria. Este diagrama de flujo de proceso es de una fuente de Guerrero Girón de Madrid, Gollón, Quirós, y también es el diseño de línea de producción de un chocolate orgánico en el año 2012. Vamos a pasar por el producto. El producto obtenido por la mezcla homogénea y en cantidades variables de la pasta de cacao o cacao en polvo y azúcar adicionada o no con manteca de cacao y otros muchos productos tales como la harina de plata. Las concentraciones de chocolate sin azúcar añadido van de acuerdo al producto que se está elaborando. Por ejemplo, este es del valor de la ibérica, que tiene una información nutricional de acuerdo a su chocolate cero azúcares añadidos, pero tiene algunos edulcorantes, por lo cual tiene un valor energético elevado. Y también tiene lo común del cacao, que son las grasas de entre 33 y 21 gramos. Todo esto está basado en 100 gramos, una barra de 100 gramos, con hidratos de carbono de 50 gramos o puede ser menores a 0.5 gramos. Las proteínas son 6.2 gramos y de sal tiene 0.08 gramos. Vamos a pasar al control de calidad. Vamos a hablar sobre los físicos químicos, trazabilidad, inocuidad, análisis sensorial. Vamos a pasar primero por el control del cacao, obtenido más que todo por la información de la Embajada de Suiza en Colombia. Vamos a hacer el muestreo. La toma de muestra deberá ser representativa del lote y eso no debe ser menor al 10% de la totalidad del mismo. También para seleccionar los sacos, para extraer los granos, se tiene que usar un método. Y siguiente, por favor. Vamos a pasar a la homogeneización de la muestra. Una vez obtenida la muestra representativa, esta debe ser reducida a 1. Vamos a la identificación de la muestra. O sea, da a entender de que la muestra debe ser rotulada adecuadamente llenando la siguiente ficha. Si se piensa colocar el rótulo al interior de la bolsa, se debe de verificar que no esté desprendida con ningún olor proveniente de las tintas. Vamos a seguir con el cuidado de la muestra. La muestra debe guardarse temporalmente en un lugar seco y libre de malos olores, usando un empaque adecuado para que no se contamine. Esto aplica también para el momento de transporte del laboratorio. Vamos a tener más que todo como primera medida información básica necesaria para identificar y controlar la calidad del principio de la ficha. Vamos a tener también el origen de la muestra, que se refiere a la zona, centro de beneficio y certificación a la cual proviene la muestra. El número también va a tener que tener el número del lote de producción, debe corresponder al sistema de nomenclatura usado en el sistema de trazabilidad en cada organización. Siguiente. También tiene que tener
la fecha del muestreo, es el día que se ha sido extraída la muestra para ser enviada al laboratorio. Luego también tiene que contener en el rotulado el código de la muestra, ya que esta identifica la muestra con un código asignado por el laboratorio que puede ser el número consecutivo de ingreso al laboratorio más el año en el que está siendo evaluado la muestra, ¿no? La organización. Si la muestra procede de una organización, se escribe el nombre de la misma. Si procede de una sola finca, se escribe el nombre del productor. También tiene que obtener el municipio o departamento. Se debe identificar el lugar de procedencia de la muestra. La fecha de evaluación. Esta fecha es el día que el evaluador analizó la muestra. También tiene que tener el evaluador. Aquí se consignan los nombres y apellidos de la persona que está realizando el análisis de muestra. Vamos a tener también un análisis externo del grano. Esta etapa se evalúa características exteriores del grano y para ello se produce de la siguiente manera. Se toma la muestra y se procede a oler el interior de la bolsa para registrar el resultado de la casilla, que puede ser la o llamada aroma de la muestra. Luego se verifica visualmente si los granos son homogenizados tanto como el tamaño como en el olor y se califica con H para homogéneos y NH para no homogéneos. Siguiente. Vamos a pasar a un tamizado, residuos y material extraño. Confirmar el peso exacto de la muestra y realizar las siguientes operaciones. Colocar la cantidad del peso de la muestra y ver en qué apertura de tamiz se realizó el tamizado. Agitar hasta que no pase más residuos y acoger y pesar los residuos. Después vamos a tener el análisis del laboratorio de grano seco entero. Para esa etapa del análisis con la que se completa la evaluación de calidad se refiere a una segunda muestra de 1 kilo, tomada con las mismas características representativas y métodos explicados en este instructivo, para enviar a un laboratorio especializado que reporte los resultados del análisis, ya sea del pH y de cadmio. ¿Sí? Ya, es importante recordar que para solicitar el análisis de cadmio sobre el grano sin mascarilla, dado que estos servicios es costoso, se recomienda solicitarlo únicamente sobre una sola submuestra. Es muy alta tiene que ser representativamente la muestra del lote evaluado y debe contar con un equipo para analizar el pH, la medición del resultado que puede hacer sin necesidad, en este caso, del servicio de laboratorio. Si bien el resultado puede ser menos preciso, puede realizarse. Para esto debe tomarse, como decía mi compañero, una muestra que va entre 1 kilo y 100 gramos de cacao en grano y se retira de ella la cascarilla para dejar solamente el cotiledón. Luego se tritura de esta muestra, o sea, sigue el proceso natural de la industria, pero en tamaño menor. Eh, con ayuda de un molino de café o licuadora se toman como 3 submuestras de 10 gramos cada una y cada una de estas submuestras se coloca en un vaso de vidrio. Se agrega a cada una de ellas 90 mililitros de agua destilada o naturalmente potable con un pH 7, o sea, neutro. Se agita bien la muestra y se deja reposar durante 5 minutos. Se filtra, se puede usar el filtro de papel para el café o los especies de laboratorio y se realiza una medición con el pHímetro, siguiendo las instrucciones para su uso según el equipo que se disponga. Vamos a pasar a las buenas prácticas de manufactura. Son principios básicos y prácticas de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de los alimentos para el consumo humano. Su propósito es garantizar la producción de alimentos en condiciones sanitarias apropiadas y que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción, debido a la importancia de la existencia de una normativa para que la industria elabore alimentos según lineamientos higiénicos que faciliten el control a lo largo de toda la cadena de producción.
distribución y comercialización. Se estableció en el Ecuador el Reglamento 3253 de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados, el cual se divide el mismo en Los equipos y utensilios. En este caso, el equipo y los recipientes que se estén en contacto con los alimentos deben fabricarse de manera que asegure, en caso necesario, puedan limpiarse, desinfectarse, mantenerse de manera adecuada para evitar la contaminación de dichos alimentos. Además, deben ser de materiales que no tengan efectos secundarios, o el equipo debe ser duradero para permitir el mantenimiento y también la limpieza y desinfección de estos mismos o del proceso. También se basa en los requisitos higiénicos de la fabricación personal. El personal manipulador de alimentos deberá mantener un grado elevado de aseo personal y todo proceda y cuando proceda llevar ropa y equipo de protección personal. Deberán evitar el comportamiento que puedan contaminar los alimentos. La empresa debe ser responsable de llevar un control sobre el estado de salud de los empleados, así como la capacitación y provisión de implementos para su higiene. Las materias primas e insumos. Deben evitarse el uso de materias primas que contengan parásitos, microorganismos que sean indeseables, ¿no? Los plaguicidas, los medicamentos veterinarios o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas que no puedan, en este caso, reducir a un nivel aceptable mediante una clasificación o elaboración normales. Cuando procede, debe determinarse y aplicarse especificaciones para las materias primas y realizar operaciones de inspección y clasificación antes de la elaboración, así como pruebas de laboratorio que puedan establecer si son idóneos para el uso. Las reservas de materias primas e ingredientes deben ser sujetas a una rotación efectiva de existencia según nuestra fuente Codex Alimenticios 2003. Vamos a pasar a las operaciones de producción. Las técnicas y procedimientos de producción deben aplicarse correctamente. El personal debe estar capacitado para su realización, de manera que se eviten errores, confusiones y contaminación de los alimentos. Las áreas y los equipos deben ser limpios y adecuados. El orden debe ser prioridad en las áreas de producción. Debe prevenirse la contaminación cruzada. Deben respetarse las condiciones de operación necesarias para minimizar la contaminación microbiológica y respetar en todas las etapas el proceso de las prácticas higiénicas de elaboración. Luego tenemos lo que es las operaciones de envasado, empaque y etiquetado del producto, que estas actividades deben realizarse con conformidad con las normas técnicas y los materiales utilizados con el fin de brindar la protección adecuada del producto o evitar la contaminación del mismo. Luego tenemos el almacenamiento y transporte de comercialización, que en caso de necesario debe disponer de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los alimentos, y cuando proceda, las instalaciones de almacenamiento de alimentos deberán estar proyectadas y construidas de manera que permitan un mantenimiento y limpieza adecuados, que eviten el exceso o el aditamiento de plagas, deben proporcionar unas condiciones adecuadas que reduzcan al mínimo el deterioro de los alimentos. Vamos a pasar a la seguridad de producción. Desde su descubrimiento hasta hoy, su cultivo ha sido extendido en otras zonas tropicales, sobre todo en África Occidental, zona que actualmente suministra de las terceras partes de producción mundial. Los principales países productores de cacao son Costa de Marfil, Brasil, Ghana, Nigeria y Camerún. Ecuador, México, República Dominicana y Colombia son también productores notables. El cultivo del cacao en Malasia se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, pero el producto suele ser de baja calidad y se vende a bajos precios. En Ghana produce el cacao de la más alta calidad.
contaminantes asociados debido al precio, como se mencionó, de los plaguicidas o el uso de autolimita. No obstante, pueden encontrarse accidentalmente debido a una actuación puntual o masiva que ha podido ser frente a una infestación. Esto se refiere a los problemas que pueden llevar al producto algún tipo de inconveniente o de contaminación externa. Mediante las medidas preventivas adquiere siempre lo que es la materia prima de suministradores homologados que quieren que se pacte la ausencia de plaguicidas, o sea, mejorar las condiciones de producción de la misma materia prima y que sigan y exijan las buenas prácticas de manipulación. También tenemos que tener las medidas de control. Esto es periódicamente hacer controles analíticos al azar para comprobar de que se satisfacen las condiciones pactadas. Por ejemplo, el cacao del grano de pasta, una vez importada, las habas son inspeccionadas para asegurar que éstas estén sanas y que la fermentación ha sido correcta y se han almacenado en sitios y temperaturas controladas. También vamos a tener en la decorticación y separación de la pulpa. Se separa la cáscara de grano por fricción de las habas entre dos superficies o por el pacto contra una superficie, por el medio de que la corriente de aire se le separa la pulpa. También vamos a tener el control de la torrefacción. Tiene como objetivo principal desarrollar el aroma del cacao, que se sabe de muchos años que a través de muchos alimentos son más dirigibles, frutos secos, etc. La torrefacción es una más intensa para los cacaos destinados para prepararlo en polvo y más suave para los destinados al chocolate. El aroma suele ser más sutil. Tener en cuenta que entre las consecuencias de esta etapa van a estar una merma del grado de humedad, la evaporación de los ácidos volátiles, el desarrollo del aroma. También vamos a tener una descontaminación microbiana de los granos y solamente han de sobrevivir las esporas termodescentes de Bacillus. Eso vendría a ser todo sobre el proceso y todas las buenas prácticas de manufactura y el control de calidad de la materia prima en este caso. Eso sería todo. Gracias. Gracias.